¿Qué tal? Es un gusto poder compartir nuevamente este espacio. Es un privilegio que nos da la Iglesia de poder acercarnos más allá del tiempo y del espacio eh, con estas posibilidades que nos ofrece la tecnología, de acercarnos y poder buscar en el texto bíblico eso que Dios tiene para nosotros. Porque siempre decimos lo mismo, creemos que cuando nos acercamos al texto bíblico es su espíritu el que nos habla, es su espíritu el que nos interpela y nos desafía a poder transformar nuestra manera de actuar, nuestra manera de comprender la realidad y buscar de Dios. Su espíritu hace esa obra maravillosa en nosotros y nos desafía a que nosotros también seamos los que demos esos pasos y cambiemos nuestro modo de andar en la vida. Así que yo te quiero invitar a que podamos empezar orando y pidiéndole a Dios que justamente nos guíe en este devocional que vamos a compartir. Señor, te agradecemos por este momento que podemos compartir, te agradecemos porque tu Espíritu está presente. Te queremos pedir en nombre de Jesús que hables a nosotros, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, que nos desafíes y que podamos realmente transformar nuestra vida y acercarnos a esa vida abundante que vos nos ofreces en Jesús. Señor, te agradecemos, te adoramos, en nombre de Jesús lo decimos, amén. Muy bien, yo te quiero invitar a que vayas al libro de los Salmos, al capítulo 90 o al Salmo 90. Es un salmo muy conocido, muy extenso, pero solo vamos a tomar una pequeña porción. Yo te invito a que arranquemos con el primer versículo. Los salmos son expresiones poéticas o expresiones llevadas a cantos, en donde los autores de los salmos expresaban esa forma que tenían de relacionarse con Dios. ¿Sí? Es un modo de contar cómo en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de la vida, ellos iban teniendo estas experiencias profundas con Dios. ¿Sí? Entonces hay salmos que hablan desde la angustia, otros que hablan desde la alegría, otros que reflexionan sobre cosas profundas, otros salmos cuentan de la cotidianeidad y cómo en elementos, como decimos, cotidianos ellos pueden encontrar la analogía. Un salmo tal vez más conocido, el Salmo 23, el autor de ese salmo era un pastor de ovejas, saben que cuidaba ovejas, y empieza a encontrar en ese rol que él cumple como pastor de ovejas una similitud de cómo Dios cuida a las personas en cuanto a él cuidaba a sus rebaños. Entonces, de ese modo, a lo largo de los salmos hay un montón de poesías y de cantos que tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo las personas podían describir o podían contar esa relación profunda que tenían con Dios. Y este salmo, que se le atribuye a Moisés, arranca diciendo así, el Salmo 90, el versículo 1. Después yo los invito a que ustedes lean todo el salmo completo, pero para el devocional de hoy vamos a tomar solamente esta pequeña porción. Y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es una afirmación profunda y hermosa, porque el primer elemento que me gustaría tomar de este versículo es la idea de tener a Dios como un refugio en el cual protegernos de las distintas circunstancias de la vida que suceden, que acontecen. El salmista construye esta idea, esta imagen, ¿no?, de Dios envolviéndonos y cuidándonos. Y no puedo evitar tener en cuenta o ver esta idea de un cuidado tierno y amoroso de parte de Dios, que vamos a ir viendo a lo largo de toda la Biblia, ¿sí?, a lo largo de las historias de aquellos personajes bíblicos que justamente van transcurriendo diferentes circunstancias, en Jesús sobre todo y en la iglesia. Y podemos ver cómo la mano de Dios nos cubre, nos cuida. En el Salmo 139, tal vez uno de mis favoritos, dice de un modo también muy poético, muy lindo, que Dios nos cubre con la palma de su mano, ¿no? Nos protege. Y esa idea de un cuidado amoroso y tierno, dulce hacia nosotros, no tiene otro contexto que su amor. En una de las cartas de Juan,
se dice así muy claro y muy concisamente. Dice que el que no ama a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Dios ineludiblemente te ama y te busca, y busca estar con vos y cuidarte de esa manera tierna. Los que hemos sido padres o que hemos tenido la posibilidad de tener un niño en los brazos y cantarle una canción de arrullo para que se duerma, esa idea de un cuidado tierno y amoroso de parte de Dios hacia nosotros es maravilloso. Porque más allá de las circunstancias que hayamos vivido, más allá de cómo sea la historia de nuestra familia o de la no familia que tengamos, Dios nos ama. Y Dios se ocupa de ese cuidado precioso, de ese cuidado amoroso de nuestra vida. Pero lo maravilloso también es que va construyendo un montón de imágenes y de conceptos que se arman como un rompecabezas, que necesariamente tienen que estar unidos. Y es hermoso porque dice: Señor, tú nos has sido refugio. Y hay una palabra allí: tú nos has sido refugio, a nosotros. No soy solamente yo colgado, aislado del mundo, sino que Dios nos pone en un contexto. Dios nos pone en una familia, porque la segunda línea del Salmo dice: tú nos has sido refugio de generación en generación. El texto claramente está hablando de generaciones que han ido transmitiendo a lo largo del tiempo el mensaje de Dios, y cómo a medida que estas generaciones han transcurrido, han aprendido de las generaciones anteriores a conocer a Dios y a refugiarse en Él. Porque también es una decisión propia tomar a Dios como un refugio o correr en medio del descampado bajo la lluvia. Vamos a seguir con esta idea poética que nos propone el texto. Pero lo maravilloso es que uno puede remontarse a la historia de sus propios mayores. Yo pienso en mis padres, en mis abuelos, y para atrás, cómo a lo largo del tiempo y de las generaciones Dios ha estado presente, porque ha sido elegido. Dios ha sido elegido por esas personas. En su libre albedrío han tomado la decisión de tener a Dios como su refugio y lo han enseñado a la nueva generación, y así sucesivamente. Entonces uno puede pensar y decir: gracias Dios por esto. Sin embargo, también hay muchas personas que han ido conociendo a Dios a lo largo del tiempo. Y muchos de ellos han sido esa primera generación que ha conocido a Dios de este modo profundo y lo ha tomado como su refugio. Simplemente puedo pensar en mi padre. Mi papá no viene de una familia con tradición de iglesia, sino que él fue el primero que, conociendo al Señor, introdujo ese mensaje maravilloso de amor de parte de Dios en el resto de una familia extensa. Mi papá era el menor de 14 hermanos y así tenía literalmente cientos de primos. Pero el que inició, el que introdujo a la familia del Evangelio fue él. Y entonces él fue la primera generación de su familia que tomó a Dios como su refugio. Pero hay otra cuestión también ahí, y es que nosotros, como dice el texto en las cartas de Pablo, nosotros somos la familia de la fe. La iglesia es vista como un cuerpo, pero también es vista como una familia. Entonces nosotros, que somos parte de un cuerpo, de una familia, donde estamos interconectados unos con otros por el Espíritu que nos inhabita, el Espíritu de Dios que está en nosotros, entonces debemos ser familia, debemos ser nosotros quienes seamos parte de ese abrigo, parte de ese refugio, ¿sí?, que Dios propone para abrazar a quienes lo necesitan, volviéndonos nosotros refugio en amor para poder albergar, acoger a personas que lo necesitan. Y es un tremendo desafío, porque eso implica necesariamente sacar la mirada del propio ombligo, ¿sí?, y poder mirar a quienes nos rodean. Vivimos en una sociedad que tiene como algo normal la individualidad, ¿sí?, y el egoísmo. Entonces, ¿cuál es ese
cuál es esa frontera que nosotros debemos romper para poder mirar a quienes nos rodean. ¿Quién necesita el que está de mi lado? ¿Quién necesita mi hermano de la familia de la fe? ¿Cómo puedo yo ser también refugio? ¿Cómo puedo ser yo, como discípulo de mi Señor, discípulo de Jesús, también alguien que sea parte de la mano de Dios para llevar este evangelio, para ser refugio a otros? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La idea de el cuidado amoroso de parte de Dios que está presente en este texto. La idea del refugio que se vuelve para nosotros, pero también de nosotros siendo parte de ese refugio para otros. Pensemos también en cómo a lo largo del tiempo el Señor ha ido, a lo largo de las generaciones, ha ido llevando en nuestra vida, en nuestra historia, también esa noción de refugio. Pero también es un desafío pensar en las generaciones que vienen, cómo nosotros como padres o como madres, como personas que deciden ser parte de la familia de otros. Porque yo quiero mencionar en este momento no solamente el rol de padres y madres biológicos o de crianza, sino los cientos, miles, millones de padres, tíos postizos, madres postizas, que yo, aparte de mi mamá, que la quiero mucho y que ha sido un ejemplo y un faro en mi vida, he encontrado en tal vez madres de mis amigos o personas más grandes, ese refugio, esa sensación de ser madre postiza para uno, o ver cómo mi mamá se volvía madre postiza de otros, lo mismo que mi papá, y así. Entonces, mirando hacia las nuevas generaciones, mirando hacia aquellos que se encuentran con el Evangelio y lo buscan de corazón, también nos cabe ese rol. Y casualmente hoy se celebra el Día de la Madre en Argentina, y entonces, ¿cómo particularmente ese rol de madre o de madre postiza, de madre de crianza, de mamá del corazón, se vuelve relevante en este pasaje a la hora de pensar en las generaciones que van transcurriendo una a otra y donde el Señor se vuelve refugio de cada una de ellas a lo largo del tiempo? Con lo cual me gustaría que podamos tener esta idea de un refugio que se va extendiendo a lo largo del tiempo, un refugio de parte de Dios y de nuestra responsabilidad también a la hora de pensarnos no solamente refugiados en Él, sino nosotros siendo refugio de otros. Así que me gustaría que terminemos orando y poniéndonos en manos de Dios. Señor, te agradecemos porque podemos considerarte refugio. Te agradecemos por el tiempo en el cual podemos remontarnos y ver cómo a lo largo de las generaciones de nuestros mayores tu palabra ha estado presente. Pero te agradecemos también por la posibilidad de ser nosotros una generación que se refugie en vos, poder ser nosotros parte de ese refugio para otros. Y te queremos pedir por aquellos que vendrán, que podamos ser nosotros también refugio de ellos en tus manos, Señor. En nombre de Jesús te lo decimos. Amén. Dios te bendiga.